Bueno, vamos a ir. La encargada de la fellow, la doctora Fernanda, me dijo que vayamos empezando. Entonces, igual si nos pueden ayudar nuestros fellows de retina con cositas de aquí, estaría muy padre. Bueno, hola, buenos días. Yo soy Midori Ariana Vial Martínez, soy residente de segundo año del Instituto Guillermo Ábalos Ursúa, y pues el día de hoy les voy a dar lo que es el tema de correcciones de defectos residuales tras implante de lente intraocular. La encargada de esta sesión es la doctora Fernanda González, fellow de segmento anterior, y el doctor Miguel Ángel Carvajal Quiñones. Bueno, primero les voy a poner lo que es un caso, pues para también estar analizando lo que es el tema y que se nos quede un poquito más grabado lo que es, pues esto. Bueno, aquí tenemos lo que es un paciente masculino de 64 años de edad, postquirúrgico de FACO más lío multifocal tórico de 6 meses de evolución. Antecedentes de importancia, él refiere que hace 15 años se hizo una cirugía LASIK pues, en ambos ojitos y pues niega enfermedades crónico-degenerativas ni alguna molestia. Su motivo de consulta pues es que refiere no ver al 100% aún con la cirugía de catarata. Tiene lo que es una agudeza visual del ojo derecho de 20/40 y una agudeza visual del ojo izquierdo de 20/70 más 2. Con corrección, él pues corrige a 20/25, o sea, su capacidad visual, y 20/25 en ambos ojitos. Él ya se le hace lo que es la autorrefracción y nos sale un menos 1.50 con un cilindro de menos 1.00 por 10 en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo con una refracción de menos 2.25 menos 1.00 a un grado de 105. Se le puso lo que es un lío multifocal de la casa Alcon, tórico, y se puso lo que es una potencia en el ojo derecho de 25 dioptrías y en el ojo izquierdo también de 25, a una alineación del ojo derecho de 72 grados y en el ojo izquierdo de 93 grados. Y pues en el cálculo se hizo que iba a tener un astigmatismo residual previsto de más 0.76 dioptrías por 72 y en el ojo izquierdo de más 0.18 dioptrías por 93. El paciente lo que quiere... Bueno, ¿tiene su refracción prequirúrgica? No, solamente en el expediente venía... Sí tenía una graduación muy alta, creo que tenía de menos 5 de miopía. Antes de LASIK no la tenemos porque fue hace 15 años. Pero creo que sí fue antes de LASIK, o sea, ya su graduación. Casi no, prácticamente. No. Pues es que como yo solo vi el expediente prácticamente antes de la cirugía, o sea, después de la cirugía de FACO, realmente no sé cuál es la graduación, pero sí tenía algo. Un cálculo con una cirugía de LASIK previa, miópica, pero sin los datos previos. Ajá. ¿Cuál es el Sí, entonces, pues es lo que necesita o lo que pues acuda a consulta para corregir, o sea, al 100%. Este paciente sí se hizo lo que es la cirugía ahí en la clínica, pero pues sí, un paciente pues de no tan grande, 64 años de edad, que quiere pues ver al 100%. No se pregunta a los residentes, ¿ustedes qué le harían o qué le recomendarían a este pacientito? ¿No sé, alguien? Un retoque. ¿Cuál es el grosor corneal? El grosor corneal, a ver, aguántame. Ah, no la veo. No puedo. O sea, el grosor corneal estaba bien. Ajá, estaba más de 500.
¿Por qué no le alcanzó a ver? No le puedo hacer zoom. Gracias. Bueno, del ojo. ¿Mande? Sí, tiene, ajá, tiene, pues está irregular y están curvas, pero el grosor corneal pues sí está lo que es bien. Sí, antes del retoque. Y pues sí, la verdad sí se decide lo que hacer lo que es un retoque. Esta es la graduación después del redo, que nos da del ojo derecho 20-25, del ojo izquierdo también 20-25. Prácticamente se corrige, o sea, la graduación de como se había hecho con la corrección previa al LASIK, pero aún así, pues el paciente, esta es la graduación que tenía previa, y pues el LASIK se queda pues con su corrección. Pero aún así el paciente pues refiere que él quiere pues ver más, que también tiene pues alteraciones a veces ya cuando ve de cerca y pues todavía le causa lo que es molestia. Entonces pues otra vez acude a consulta para ver si se puede hacer pues otro arreglo, qué es lo que se puede realizar en él o cuál es la mejor decisión en tomar al paciente. Ya viendo al paciente, tiene un LASIK previo hace 15 años, se le hace una FACO más unión multifocal, trifocal, cada uno corrige, ya se le hizo un LASIK post-FACO. ¿Ustedes qué deciden después de aquí? ¿Hacerle otro LASIK o cuál sería su mejor decisión? Ya no corrige, ya se queda así, pero él, pues si se refracta y dice, bueno, sí veo refractándolo un poquito mejor con la graduación. Su residual quedó es menos, o sea, se quedó casi con el mismo. Ay, ¿por qué? El residual después, espera, es perdón, quedó su residual, más 1.50 menos 0.75. Me faltó una diapo. Sí, eso fue después de la cita. Si quieres darle, esta es la primera refracción. Y a la primera agudeza visual. El paciente veía 20-40, 20-70 con menos 1.25 y menos 2.25. Vean esa agudeza visual y vean ese residual refractivo. ¿Realmente creen que ese paciente vea 20, o sea, ese residual refractivo? No creo. A lo que voy es que no está recorregido. Entonces, si se dan cuenta, la agudeza visual era de 20-40, 20-70. Un 20-70 no tiene un menos 2.25. Y vean el residual refractivo que quedó hipermetrópico. Entonces, es obvio que no tenía un menos 2.25, ¿verdad? Un paciente con menos 2.25, alguien que tenga aquí de un 20-400, 20-200. ¿Sí? 20-80. Entonces, desde ahí tienen que ir sospechando siempre que vayan a hacer un LASIK, vean la agudeza y vean su residual. Entonces, menos 2.25 debe estar 20-400, o peor, por ahí. Entonces, pues la cicloplegia no aplica porque está pseudopático, pero algo debe haber ahí que se esté haciendo ahí un truco. Entonces, si se dan ahora al otro residual hipermetrópico, váyanse al otro. Pues coincide, ¿no? Coincide que lo hipercorrigieron. Además, fíjense, el paciente ya tenía un LASIK mióptico. El residual que quedó fue mióptico. Ahí en esos pacientes no se debe tratar el 100% que sea pseudopático el residual. Todo paciente que quede un residual mióptico en tratamientos ya refractivos no se debe tratar el 100%. Es una escuela del doctor Carvajal. Él dice que si ya está combinado con un residual pseudopático,
pues ahí sí hay que hacer un cálculo muy, muy específico, pero si es meramente por láser excimer, hay que tratar solamente el 30%, porque si no se les va a hipermetropizar mucho, como pudo haber pasado aquí también, ¿no? O sea, puede haber una combinación de factores. Y como dice el doctor, pues sí, lo que pasó lo hipercorrigieron, entonces se nos hipermetropizó. Entonces ya en estos casos, el paciente en lugar de ir mejorando su agudeza visual, pues prácticamente iba empeorando. Entonces pues antes tenía lo que era una agudeza pues casi de 20-25 cuando se quedó, pero pues quiso ser más exigente y ahorita su agudeza visual pues ya empeoró a 20-40. Entonces, ahí prácticamente, pues la mejor conducta a seguir desde un inicio sería nosotros, pues hacer lo que es un buen cálculo de lente a nuestro paciente. Después ya cuando se vio en este pacientito que la agudeza visual pues iba empeorando, pues ya como que se empezaron, ya sea los que están encargados de optometría, a pues enfocarse más al expediente, al cálculo de lente, y desde un inicio ellos se dieron cuenta que al calcular el lente hubo un error en hacer el cálculo, ya que no se puso lo que es que él ya tenía un antecedente de una cirugía LASIK previa. Entonces desde ahí, pues está el problema, ¿no? De que no pusieron bien los datos en el cálculo de lente y gracias a eso desde un inicio, o sea, no se pusieron bien, pues el paciente no va a tener una agudeza visual pues buena, o sea, no se va a tener un éxito total en la cirugía, aún así que él veía, pues alcanzaba después de la cirugía a ver prácticamente bien, pero pues son pacientes que son muy exigentes, que quieren un lente caro, que es tórico y que ellos creen que van a ver al 100%. Entonces, pues aquí ya analizando el caso, es desde un inicio nosotros colocar bien los datos de nuestro paciente, desde las queratometrías, ver los antecedentes previos que él tiene y hacer un buen cálculo de lente. En este caso, ellos, bueno, se puso lo que es un lente con unas dioptrías de 25. Ya después haciendo el cálculo en la calculadora y con las agentes de Alcon, vieron que realmente a él le tocaba un lente de 23 dioptrías. Entonces, prácticamente desde ahí está el error. Entonces, siempre, pues hay que tener cuidado al hacer cálculo de lente, ya sea nosotros como los que somos de primer año o de segundo año, que somos casi los que hacemos eso, siempre pues fijarnos en eso en los pacientes. Generalmente cuando uno se hace un retoque después de una cirugía de FACO es porque realmente el éxito no se logró y nosotros podemos lograr desde un inicio un éxito de la cirugía, pues fijándonos bien en los datos del paciente, los antecedentes y desde en qué trabaja, qué se dedica o cómo tú ves al paciente. ¿Okay? Ahí en ese caso entran muchos factores. Uno, que el paciente normalmente no sabe, siempre dice que lo trataron de miopía, pero lo pudieron haber tratado por hipermetropía o lo que sea. Otra, que se les haya pasado y por no ponerle en el calculador que fue tratado, ¿verdad? Por la simiótico o hipermetrópico. Es lo que les recomiendo mucho, es que hagan una topografía previa al calculador para que se den cuenta del patrón de ablación y coincida con lo que les está diciendo el paciente, así ustedes lo guíen, ¿no? También. De todos modos, así, haciéndolo así, topográficamente, poniendo los datos y poniéndole, ¿sabes qué? Por el residual, por la curva que estaba la córnea y por el grosor central, yo imagino que lo trataron de lásico hipermetrópico, ¿eh? O sea, así nomás, así a simple vista. Otra cosa, aún poniendo los datos hacia el 100%, ¿no? Y fue tratado hace 15 años, no sabemos qué tipo de láser excimer se utilizó y onda y un chingo de pendejada. Entonces, nunca los van a atinar al 100%, ¿eh? Al equipo que hizo el cálculo después y se dieron cuenta que le tocaba 23, pues ya fue mucho más fácil para ellos por el residual refractivo, ¿verdad? Por eso dije, nada, pues le tocaba qué bonito. Y ya que coincidía más, se le ponían que era antecedente de LASIK, no sé, hipermetrópico, miópico, pero pues ya es mucho más fácil. Ahí lo que pudieron haber hecho, pues es recambiar el lente ya.
pero cuidar genera mucho más costo, es más fácil darle un LASIK, pero el LASIK, ahorita que hay residentes, los nuevos fellows, los planes quirúrgicos hay que pensar mucho, qué es lo que vamos a tratar, sobre todo en esos casos de residuales mióticos, es un show siempre que tengan un residual miótico ya tratado por un láser excimer, corran a decirle al doctor, créanme, o sea, ténganle miedo a ese residual miótico. El hipermetrófico se trata al 100%, pero el miótico no se trata al 100%. Hay que hacer un ajuste. Si es meramente excimer, solamente 30%. Si es combinado con una pseudofagia, no sé, hay que hacer un plan si tratamos el 75%, 50%, más o menos. Siempre le va a ir bien si lo hacen así con esa revista. Bueno, este caso lo analizamos pues con nuestra optometrista de San Ángel, Jacqueline Guadalupe García Loza. Ella pues me proporcionó también las imágenes y todo. Y ahora sí, pues ya vamos a empezar con lo que es ya el tema. Primero que nada, tenemos que tener bien en cuenta que los defectos residuales por una cirugía de cristalino son muy comunes, ya que van de más o menos 1 dioptrías y tenemos, yéndonos ya también pues muy lejos. Una de las principales consideraciones para alcanzar el éxito es la precisión del cálculo de la potencia del lente intraocular. Esta, la combinación de un lente monofocal o multifocal en la cámara posterior, cuando tenemos algún residual, lo podemos pues corregir con una queratectomía fotorrefractiva, que es el PRK, o un láser in situ, queratomioleusis, que es el LASIK. Estas son las técnicas, pues los que son más frecuentes para corregir lo que son los defectos residuales. Nosotros para tener un buen cálculo de lente, pues debemos de realizar diversos estudios que nos incluyen la revisión preoperatoria, que vamos a ver lo que es la agudeza visual, la autorrefracción sin cicloplegia, la autorrefracción con cicloplegia, tamaño de pupila, la escala de grises, pues hacer una biometría, un ultrasonido modo A, o también pues nosotros contamos en San Ángel con el Ion Master, que es uno de los mejores aparatos para sacar el cálculo de lente, ver cómo está la posición axial, sacarle lo que son las queratometrías con una topografía, ver también cómo está el endotelio corneal con el microscopio especular y condiciones especiales, si son pacientes que ya tienen cirugía refractiva o pacientes que tienen anillos, o pues también si tienen algún queratocono, ver cómo está el fondo de ojo desde el vitrio, la retina y la mácula, y hacer una buena selección de fórmula para hacer el cálculo de lente. Pues hay diferentes fórmulas. Como ya sabemos, en pacientes que tienen ojos mayores a 22 milímetros, vamos a tener la fórmula de SRKT, y los que tienen menos de 22 milímetros, vamos a usar la de Hofer-Q. Y también, pues en condiciones especiales, si tiene cirugía postrefractiva, podemos usar la de Barrett. O cuando tenemos un amplio muy amplio en la longitud, la Holiday 2. Y también pues hay ya diferentes pues, plataformas donde nosotros podemos poner los datos de nuestro paciente para hacer un adecuado cálculo de lente. Existen estudios en los que se ha llevado a cabo el ajuste de los errores refractivos residuales tras el implante de un lente multifocal o monofocal. Uno de los principales fue el que hizo el doctor Lesiotti, que le evaluó en el 2011 pues el uso de PRK como procedimiento secundario tras el implante de la lente, y él vio que el PRK era una de las mejores pues formas de corregir lo que son los defectos residuales post-faco, ya que tenía pues menos complicaciones después, como en un LASIK sube mucho la presión intraocular y podía haber un desprendimiento de vitro posterior o desalinización del lente. Actualmente, pues ya tenemos lo que es el femtosegundo, que pues también se ha mostrado que es uno de los mejores y la forma más efectiva para hacer la corrección de los efectos residuales, ya que pues ya no se tiene que hacer la succión como es en el LASIK, o no se lastima tanto lo que es la córnea como en el PRK,
ya que se hace pues mediante láser de femto y es más sencillo y actualmente se cree que es la mejor técnica para tratar lo que son los defectos residuales. Cualquier técnica que tengamos pues tiene que tener tres cosas esenciales, que la primera es la eficacia, que es la capacidad para producir el efecto deseado o el de ir bien para determinar cada cosa, o sea, que tú tengas el efecto que deseas en el paciente. También vamos a tener lo que es la seguridad, que esta es la ausencia de peligro o de riesgo, y la estabilidad, que es la propiedad de un cuerpo de mantener un equilibrio pues estable. Todas estas técnicas tienen que tener lo que son estos tres condiciones para tener lo que es una adecuada corrección de los defectos. Hay un estudio que es observacional prospectivo que se hizo, lo hizo el doctor José Alfonso y Luis Fernández Vega, que es uno de los estudios pues más relevantes también, en el cual ellos analizaron pues 53 ojos en 51 pacientes, en la cual ellos fueron postquirúrgicos de FACO, se les aplicó un lío a Christoph Restor en el Instituto Fernández Vega y se sometieron a un procedimiento secundario a LASIK con femtosegundo para la corrección de los efectos residuales. Ellos, antes y después de la cirugía de los pacientes, se les hizo pues diferentes estudios para pues analizar bien a los pacientes con autorrefractor, le hicieron retinoscopía, refracción manifiesta, agudeza visual de lejos sin corrección, agudeza visual de lejos con la mejor corrección que tenían, la agudeza visual de cerca sin corrección de lejos, igualmente la agudeza visual de cerca con la mejor corrección que tenían de lejos. Se les hizo la topografía, biomicroscopía con lámpara de hendidura, tonometría, taquimetría y fondoscopía. Ellos analizaron después de que se le hizo la cirugía post-FACO, al siguiente día, a la semana, al mes y a los 3 meses. Y a partir de los 6 meses, ellos valoraron realmente cuál era el error refractivo. Y ellos pues recomiendan pues esperarnos después de la cirugía FACO, esperar hasta los 6 meses y ver qué tan estable se quedó la refracción y a partir de los 6 meses empezar a analizar si se hace un retoque o qué es lo que se va a hacer para corregir lo que es el error refractivo. La mayoría de los pacientes presentan al menos un mínimo de 0.50 dioptrías de error residual y pueden mejorar su agudeza visual de lejos sin reducir la agudeza visual de cerca al compensar el error refractivo. Generalmente este tipo de pacientes, que son pacientes que tienen un lente multifocal y que quieren someterse a una cirugía refractiva para corregir lo que son los errores residuales, son demasiado exigentes. Entonces, pues, ellos esperan pues que después de una cirugía FACO pues tengan un buen resultado, pero realmente no siempre pues se puede lograr. Entonces, pues ellos recomiendan hasta mismo en este estudio que los pacientes que nos estén pidiendo un lente premium seamos como más exigentes desde la revisión, o sea, ellos sí hacerles todos los estudios y también comentarles que muchas veces no se puede tener la agudeza visual al 100%. También nosotros para no tener problemas y que ellos no tengan una alta expectativa después de la cirugía. Como les decía, una de las principales para corregir los defectos residuales pues es el LASIK. Pues vamos a eliminar lo que es el error refractivo residual y es la decisión del procedimiento que se tiene que valorar entre el cirujano y el paciente tras comprender después también los riesgos postquirúrgicos que puede tener. Idealmente en el estudio del doctor Fernando, él recomienda pues hacerlo con femtosegundo y tener lo que son los parámetros con un flap de 100 micras de espesor, de 8.0 a 9.0 milímetros de diámetro, con 70% de corte lateral, con una energía estromal de 1.0 joules y un corte lateral de 1.8. Estos son como los parámetros donde acomodaron la máquina del femtosegundo para que hiciera el flap.
La ablación se programa pues con el algoritmo convencional del sistema de Excimer para alcanzar la hemetropía. Generalmente ellos sí ponían en el estudio el total de la refracción residual para corregirlo. Y ellos tenían criterios de inclusión y de exclusión, en los cuales los de inclusión fueron la refracción estable de al menos 3 meses tras la primera cirugía, la mejoría de una o más líneas de agudeza visual con la corrección del error refractivo residual con una prueba de montura, y los criterios de exclusión, pues irregulares corneales, que tuvieran un espesor inferior de 500 micras y que no corrige con la prueba de montura. Y ellos también recomiendan, pues prácticamente también tener como ese check de que si tienen los pacientes, ahí sí someterlos. Como les decía, también las técnicas pues más utilizadas es el femtosegundo más Excimer, el LASIK y el PRK. Ya hablando un poquito del LASIK, pues esto es una ablación de tejido a una profundidad precisa, sin alterar lo que son las áreas circundantes, y se usa para remodelar el estroma corneal expuesto mediante la creación de un colgajo o de un flap superficial. Las técnicas de LASIK, pues que se hacen en Santa Mónica y en quirófano, pues es realizar una buena asepsia y antisepsia con anestesia tópica. Se pone posterior lo que es el blefarostato. Se marca siempre la córnea para que no se nos pierda el lado del flap y colocarla bien pues al grado que estaba la córnea. Lo que es el lavado del marcaje y secado con la superficie ocular. Se coloca sobre el ojo un anillo de succión centrado en la córnea, y aquí sí tenemos que tener mucho cuidado que sí esté pues, realmente en la posición y hacer lo que es la succión y hacer el flap, ya que como aumenta mucho la presión del ojo y pues tiene lente intraocular, también podemos hacer pues una de las complicaciones que sería el desprendimiento de vitro posterior. Ya estabilizando, se estabiliza el anillo del ojo y proporciona una guía ya después de hacer el colgajo, ya se quita lo que es la succión y pues aparta lo que es el anillo, y también pues levantamos lo que es el flap, se seca y se hace la remodelación, o sea, la ablación en el lecho estromal, y otra vez volvemos a colocar lo que es el colgajo. Nos esperamos unos minutitos que esté bien colocado, y ahora sí, posterior podemos hacer el otro ojo o pues ya poner lo que es el antibiótico y pues las conchitas ya para que se vaya a su casa. Las características del flap que se hacen en pacientes postfaco: el flap tiene que ser de 100 a 100 micras de espesor. También, de hecho, son muy, muy parecidas a las del femtosegundo, de 8.0 a 9 milímetros de diámetro, 70% de corte lateral, con una energía estromal de 1.0, bueno, aquí no, y un corte lateral de 1.8. Ya hablando sobre el PRK, esto pues es la técnica que se retira el epitelio corneal mediante la instalación de alcohol diluido al 20% o también tetracaína. Esto se mantiene entre 5 a 30 segundos según la literatura y hace que se debilita lo que es el epitelio, y ya después con una espátula podemos renovar lo que es el epitelio y ahora sí ya aplicar el Excimer para hacer la ablación sobre el estroma. En el PRK podemos corregir pues más dioptrías, de 6 dioptrías de miopía o más, y más 3 dioptrías de astigmatismo e hipermetropía también la podemos corregir ya sea baja o moderada. Las desventajas del PRK es que la recuperación es un poco más lenta y los pacientes van a tener pues más molestias que en un LASIK. Pero sin embargo, esta es la técnica pues más recomendada y también la que el doctor Carvajal pues usa un poco más para hacer los retoques, ya que pues tenemos menos probabilidad que se nos caiga lo que es el flap, hay menos peligro de complicaciones graves también del aumento de la presión del ojo, o también de tener riesgo de ectasias corneales o dislocación tardía del colgajo. Como les decía, pues es la técnica de elección en pacientes postquirúrgico de cirugía de cristalino si no se cuenta con el femtosegundo y tiene un riesgo
mayor y con un riesgo mayor de lesiones oculares para sus actividades laborales o ocio. También pues tenemos que fijarnos si el paciente pues es boxeador, le gusta hacer ejercicio de alto impacto o de alto contacto, pues sí se hace lo que es esta técnica. La técnica ya del PRK, pues igualmente se va a hacer su sepsia y antisepsia, su anestesia tópica, se pone lo que es el blefarostato, se pone lo que es el alcohol diluido al 20% o la tetracaína, máximo por 30 segundos, se elimina el epitelio corneal mediante la espátula y ya después se hace la ablación de la membrana de Bowman y el estroma anterior, lo que suele tardar entre 30 y 60 segundos, pues la ablación de láser. Y el epitelio prácticamente puede sanar desde 3 días a 5 días y después de hacer esto siempre a los pacientes hay que dejarle lo que es el lente de vendaje mínimo por 2 semanitas. Ya si nosotros vemos que la epitelización está bonita, que no tiene cicatrices, ya lo podemos retirar y seguir con su tratamiento pues de desinflamatorio con antibiótico y mucho lubricante. También después de la cirugía, pues puede haber un grado de turbidez subepitelial en las primeras 2 semanas, que puede persistir después de semanas o meses por la alta inflamación que tiene. También puede haber una pérdida de contraste y deslumbramiento nocturno. Y para también corregir lo que es reducir la turbidez, también en pacientes se les pone lo que es la mitomicina C, que nos va a disminuir la cicatrización de ellos. Ya hablando un poquito del láser excimer, este es pues un láser de fluoruro de argón de 193 nanómetros, nanómetros, y trata los defectos refractivos mediante la ablación del estroma corneal anterior para cambiar el radio de la curvatura. La fotoablación ocurre porque la córnea tiene un confidente de absorción extremadamente elevado y este láser va a romper lo que son los enlaces de carbono-carbono y carbono-nitrógeno que forman el esqueleto peptídico de las moléculas de colágeno corneal. Nosotros, cuando tenemos lo que es un error refractivo de miopía, generalmente la ablación se va a hacer central y cuando hay hipermetropía, la ablación va a ser periférica. Eso, pues, generalmente es una de las cosas que nos preguntan a realizar el láser y siempre tener en cuenta, pues, eso. Las evaluaciones que se recomiendan por post-LASIK después de una cirugía de catarata, pues también van a ser iguales que todas las revisiones postquirúrgicas. Las vamos a ver al siguiente día, a la semana, al mes y a los 3 meses. Y ya muy probablemente lo vamos a estabilizar a los 6 meses. Y ya se puede hacer como, pues ya tomar decisiones. Si se queda estable, pues ya dejamos al paciente y decirle que ya realmente no va a mejorar al 100%. Hablando un poco del análisis del estudio observacional de corrección de los errores refractivos post cirugía del cristalino, pues otro estudio también analizó 224 ojos con un rango de edad de 45 a 70 años. El poder del lente que ellos pusieron fue de 10 a 30 dioptrías con un rango de error refractivo de esfera de -2 a +1 dioptrías. Y ellos encontraron la eficacia de la agudeza visual después de hacer una cirugía LASIK post-FACO. Su agudeza visual de ellos fue casi del 80%, o sea, el 80% de sus pacientes que tenían una graduación residual corrigió. Y entonces ellos vieron que había, sea lo que sea, una P de 0.5. De hecho, es una P que no es significativa, ya que muchos de los pacientes corrigieron una línea o veían muy bien de cerca, pero realmente de lejos se mantuvieron igual. Pero aún así, pues vieron que había una eficacia pues del 80%, pero aún así no significativa. Ya hablando de otra de las condiciones que les decía de seguridad en el estudio, pues ellos consideraron que la seguridad del procedimiento pues era buena, ya que ni uno de los pacientes perdió de 2 o más líneas. Sí hubo pacientes que perdieron una línea, que fueron casi
fueron como 2 pacientes que perdieron, sí, o sea un paciente que perdió lo que es la agudeza visual. Y el índice de seguridad, ellos vieron que tenía un rango de 1.1. En seguridad, en este estudio, pues sí observaron que no pasaba nada, o sea, que ni uno de nuestros pacientes tuvo alguna de las complicaciones o perdió pues más de 2 líneas, que se marca como el ASIC o el PRK era pues seguro, o sea, que no importaba. Pero pues ellos también vieron que realmente ya hablando de la estabilidad, en ninguno de los casos pues mejoró tanto su visión. Realmente si podemos ver en el tiempo, la graduación se mantenía pues con algún defecto residual. Aún así, viéndolo desde el día 1 hasta los 6 meses, si podemos fijar lo que es en la tabla, se mantuvo igual. Hasta los 6 meses ya corrigió lo que es el equivalente esférico y casi se quedó pues en 0, pero aún así había lo que era una refracción residual. Ya después, aquí tenemos lo que es en la tabla, que podemos nosotros ver lo que es el tiempo de la agudeza visual prequirúrgica a los 3 a 6 meses y después del LASIK. Si podemos observar, casi todos se mantuvieron igual, o sea, no hubo lo que era una mejoría después del tratamiento. O sea, la graduación se queda prácticamente igual. Lo bueno aquí era de que ninguno de los ojos pues necesitó alguna intervención secundaria ni la realización pues de alguna capsulotomía o limpieza pues ya de lente. Cabe mencionar que en este estudio sí se hizo lo que es la capsulotomía a los 3 meses para también a ver si eso era lo que el paciente notaba que no mejoraba la visión. Pero efectivamente ellos vieron que pues el resultado no era tan bueno después de hacer el retoque. La seguridad sí era buena, pero la estabilidad prácticamente podía mejorar nuestro paciente o no. O sea, casi de 10 ojos solo mejoraban 2. Entonces, ellos en conclusión sí vieron que desde un inicio tenemos que hacer lo que es un buen cálculo de lente y pues también es lógico pensar que cualquier refractivo residual tras un procedimiento de estas características va a tener lo que es un beneficio visual esperado y su eliminación con procedimientos secundarios debe tenerse en consideración. Pero la mayoría de los ojos no cambia tras la cirugía de algún retoque, casi el 75.5% van a mostrar lo que es una visión buena, pero pues no al 100%, lo que pues nos va a afectar también en la visión del paciente. Ya hablando ya las consideraciones para hacer un retoque, pues cirugía de catarata, pues vamos a tener los beneficios y los riesgos. Entonces también tenemos que ver que prácticamente el beneficio del paciente hacer un redo va a ser que el paciente puede quedar con una metropía, pero vamos a tener diferentes riesgos, ya sea que los pacientes pues son muy exigentes y no pueden corregir al 100% con y si su corrección, pues no van a llegar a lo mejor a la hemetropía total. Va a haber un desprendimiento de vitro posterior con un desprendimiento de retina. Son como las complicaciones más frecuentes o más temidas. Puede haber también lo que es un daño corneal y un daño o una luxación del lente intraocular. Y en conclusión, siempre una selección adecuada del paciente. Tenemos que tener una adecuada selección del paciente al ajuste de los errores refractivos residuales tras la cirugía del cristalino con implante de lente intraocular. Puede llevarse a cabo una de la manera más segura y eficaz, obteniendo buenos resultados refractivos sin complicaciones. Pero pues sí, lo más importante por un éxito a una cirugía de catarata es un adecuado cálculo de lente intraocular y para evitar los retoques mediante cirugía refractiva de la psicoPRK. Y prácticamente
es todo. Revisé muchísimos artículos y la verdad la mayoría de los artículos decían que pues realmente que un retoque, o sea, no era como lo mejor, no, y no es como tampoco buen visto, pero aún así ya analizando resultados y pues realmente los pacientes pueden que mejoren, pero no van a mejorar al 100%. O sea, se recomienda, como decía el doctor Edgar Carvajal, que a los que son hipermetrópicos sí se mejoren, pero a los pacientes que nos queda un error refractivo residual miópico que nos queda muy alto, mejor ver pues diferentes alternativas, ya sea con lentes aéreos o algún lente de contacto, ya que los pacientes pues no nos van a mejorar al 100%, son pacientes que sí son muy exigentes y que pues vamos a tener problemas con ellos. Y desde un inicio pues hacer un buen cálculo de lente y hacer la selección, o sea, no solo por venderle un lente caro y que nos pague y que no sea como tan adecuado para estos lentes, pues dárselos. Seleccionar muy bien a nuestros pacientes que vamos a hacer algún lente multifocal, porque estos retoques son los que a esas personas son las exigentes y que se hacen estos procedimientos. Entonces, mejor hacer una buena selección de nuestros pacientes y pues hacer un adecuado cálculo de lente. No sé si alguien tiene un comentario, dudas. Ese caso que pusiste al principio, desde el principio, al ser un lente T6, pues tenía una astigmatismo residual como, pues, o sea, ese LASIK que le hicieron, que creo que le hicieron LASIK, ¿por qué quedó un astigmatismo residual, verdad? En los tres, ¿no? Promedio con ese lente T6 que le pusieron, ¿no? Desde ahí hay algo ahí que ha servido, ¿no? Que no está gustando mucho. Realmente se estaciona córnea, ¿no? Pues ahí en las fotografías no dice, ¿verdad? Tiene curvaturas importantes con un moño aparentemente simétrico del ojo derecho. Con buen grosor central y todo, pero desde ahí ha servido. O sea, ahorita estamos viendo la residual post cirugía pseudoplática, ¿verdad? Pues el trifocal, pero no sabemos cuál es la refracción post previa al lente intraocular. Esa sería importante saberle, conocerla. El residual astigmático, ese es esperado, 100% esperado. Y el miópico, ese también es esperado. El doctor, en ese tipo de pacientes, no se va a lo que dice el cálculo. O sea, si en el cálculo apareció que le tocaba más de 24, el doctor, para poder tener un colchoncito y poderlo tratar de un LASIK miópico o miópico 100%, siempre se sube una dioptría más o menos por la sospecha. Pero a veces el doctor anda tan a las carreras, que se le pueden llegar a pasar algunas cositas. Por eso nosotros también tenemos que apoyarlo en ese tipo de cálculos, en decir, a ver, doctor, mire, espere, fíjese, tiene grosores de tanto, tiene curvaturas de tanto, fíjese que le están pidiendo que se trató por la polimetría y no creo, ¿sabe qué? Saquémoslo o hay que pedirle una topografía para ver el patrón de ablación. A veces el doctor por no sacarlo, pues, el examen es suyo. Entonces, eso lo hace decir, pues lo meto ahorita y si veo que no quedó bien, lo meto a los 3, 6 meses otra vez, pues no me cuesta nada. Pero nosotros podemos apoyarlo también en esa parte. Por eso es que él se sube un poquito más. Hay que sospechar en esas agudezas visuales que están 20-40, 20-70 y residuales miópicos tan importantes, pues también que te hagan un poquito de ruido, ¿verdad? Hay que también decir al doctor, mire doctor, pues también puede ser residual a su láser excimer previo, ¿verdad? Entonces que desde ahí empieza a hacer un poquito de ruido, que es lo que vamos a tratar en estos pacientes. El doctor Carvajal comentaba alguna vez que a él le llegaban pacientes con residuales miópicos, hipermetrópicos, miópicos, hipermetrópicos, miópicos, hipermetrópicos, ya tratado 2 o 3 veces previamente por cirujanos previos, porque no conocían tanto esta regla, que esta regla se la pasó el doctor Ábalos, de no tratar el 100% de los pacientes con residuales miópicos, no tratarlos porque se iban a hipermetropizar
y se iban a hipermetropizar no solamente con el residual, sino iban a multiplicarse por 2 hasta por 3, que es probablemente lo que estamos viendo aquí, muy probablemente. Entonces, que esas refracciones les hagan mucho ruido, que al principio pues pidan un consejo de que, oye, ¿cuánto puedo tratarle aquí? Fíjate, no me corrige el 100%, es por alguna sequedad ocular, por alguna inflamación previa a ese láser que pudo haber quedado. Hay que checarle bien la mácula, hay que checar bien por qué no corrige el 100%, porque desde el principio estos pacientes hacen ruido. Y si hacen ruido, ¿cómo les va a quedar bien? O sea, si no hacen un buen planteamiento quirúrgico, también en pacientes con residuales hipermetrópicos, post cirugía pseudopáquica, hay que ver por qué, si son jóvenes, por qué se decidió poner un lente intraocular trifocal y saber bien, pues que no podemos tocar la córnea, ¿no? Si les queda un residual hipermetrópico, miópico y no pueden hacer ni TRK ni LASIK, pues hay que cambiar el lente, ¿verdad? O poner todo el dolor del corazón, pues hay que cambiarlo porque esa córnea no se puede tocar. Va a haber muchos casos muy diferentes. Este es uno y este es un caso muy difícil que no hay que tratarlo simplemente a la ligera. Y pues van a tener miles de casos residuales y realmente los dos les va bien. En premium el doctor no decide hacer TRK muchas veces, siempre y cuando tenga un buen grosor corneal y que no esté extasiada la córnea, hace LASIK por el riesgo de case corneal que le puede quedar o microcase que puede llegar a tener mayor molestia sintomática postquirúrgica, que ese tipo más, si le sumamos a los anillos que tiene el lente, pues el paciente va a estar, nos va a odiar. También hay que fijarnos mucho en las aberraciones corneales post cirugía refractiva con lente multifocal. Va a ser un factor muy importante a tratar, valorarlo, a ver si hay que ser guiado por topografía, por ese tipo de sintomatología residual que pueda quedar, más si hoy le hacemos láser, ¿verdad? O un PRK. Entonces va a haber muchos factores a valorar en este tipo de pacientes, no solamente que, pues pásamelo, ahorita le hago un PRKcito, porque pues, le tengo miedo a que se me pierda el flap y o que me quede chiquito, o que queden estrías. No, hay que hacer un buen planteamiento quirúrgico, sobre todo paciente con trifocal, que no es cualquier cosita, ¿eh? Entonces, pues, yo digo quedarse también con eso, ustedes que ya están programando trifocales, que ya están programando trifocales, estudiar bien a los pacientes que van a mandar a trifocales, asegurarse de que ya tengan una reflexión de este campo correcto en todo, o sea, que tengan todos los datos cuando ustedes los van a mandar, o los que, por ejemplo, llenan consentimientos, no quedarse nomás con el consentimiento. Asegurarse que con la hoja que venga de Américas venga su reflexión, ver cuánto corrige, que esté bien programado, que esté bien indicado, o inclusive ustedes mismos desde afuera comentarle al doctor, de que oiga, doctor, este paciente está programado, pero yo le veo esto, ¿qué onda? Aún así lo pasamos, quiere que repasemos el cálculo antes de pasar al paciente, porque ya que pasó al paciente ya es difícil, porque son pacientes difíciles. De entrada son pacientes con personalidades muy sencillas, con expectativas muy altas que no las pueden estar jugando a los que sacan y esas cosas. Entonces, si desde afuera ustedes se aseguran de que todo esté bien, nos ahorramos muchos problemas todos. Es importante programar pacientes con astigmatismos arriba de 1.50 o 1.25, si quiere, cilíndrico. Póngale un tórico, prográmelo para tórico. No programen trifocal a ambos ojos en pacientes que están 20-20, por favor. Los van a odiar, sí o sí. Al principio, los primeros 6 meses o el primer año, los van a odiar los pacientes, porque le estás quitando muchas cosas lejanas, mucho. Le estás agregando cosas malas también, sintomatológicamente hablando, ¿verdad? Entonces, siempre, váyanse primero por el ojo no fijador. Póngalo y que ya el paciente nos pida el segundo. No programen, por favor, 20-20 de lejos a ambos ojos para trifocales, porque no, mucho menos. Hagan un buen interrogatorio. Si el paciente suele ser muy activo y anda manejando, como lo hacemos muchos de nosotros aquí, carretera a carretera, valoren bien si se le va a ofrecer un trifocal, ¿verdad? Valoren bien. Platíquenle mucho al paciente sobre la sintomatología que le pueda llegar a quedar durante los primeros 6 meses
porque si no, ese paciente que anda manejando mínimo 1 o 2 veces por semana en carretera, sobre todo en la noche, se suelen trasladar, es el paciente principal que nos odia. Y si le agregamos que no hicimos un buen planteamiento y tenía astigmatismo de menos 1.75, menos 2, y le pusimos un trifocal normal, odiado 100% su paciente. 100%. Entonces, valórenlo mucho. Esas guías que dicen que hay que poner trifocales arriba de los 50, 55 años, no anda tan alejada a lo que los pacientes representan. Sí, yo estoy 100% de acuerdo, el paciente va a quedar contento si es hipermétrope alto, si desea mucho su visión cercana, si es miope alto, sí, va a quedar bien contento, pero planifíquenlo bien con esos pacientes, porque este residual que puede llegar a quedar no solamente es pacientes que ya fueron previamente tratados, se los pueden llegar a encontrar en pacientes, ojos vírgenes, córneas normalitas, astigmatismo, cilindro de menos 0.50, se puede llegar a encontrar una esfera residual, un astigmatismo residual, por posicionamiento de lente, por entrada a la córnea, por muchas cosas, y desde ahí, o sea, no están exentos en ojos vírgenes, no tratar un residual. Yo creo que más o menos vamos a tratar un 25% de los pacientes por un láser excimer, por un residual a los pacientes con trifocales. O sea, no es tan bajito el número que quedan con un residual, aún siendo ojos vírgenes. Entonces, pues, platiquen mucho con sus pacientes. Y póngale en el consentimiento informado residual refractivo. No sé si tengan alguna pregunta pues de residuales refractivos, que era la plática. ¿No? También cuando se ofrezca siempre decir que va a ser lo menos efectivo posible. Claro. Para hacer lo menos efectivo. Ya con eso queda pensamos ya. Sí, ya te tienes tu colchoncito. A mí me gustó mucho una explicación de una doctora que conocí en Culiacán, en la clínica. Ella ese día llevó incluso como 4 trifocales. Una doctora muy joven. Y en su consentimiento dice mucho de esto que estamos platicando. Pero lo que la paciente le comentó es, ¿está de acuerdo que este lente no le va a corregir al 100% lo que usted quiere? ¿Está de acuerdo que va a necesitar lentes si desea hacer actividades prolongadas durante el día, en ciertas actividades? O sea, que el lente no le va a servir para hacer sus actividades al 100% durante actividades prolongadas. O sea, como el uso prolongado de computadora, el manejar, o sea, todo eso se lo explicó la doctora del paciente. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, si nosotros se lo platicamos al paciente, créanme que yo lo poco que llevo estudiando oftalmología, me he dado cuenta que mientras al paciente le hables con toda la verdad, el paciente te va a entender y cualquier cosita que llegue a pasar, el paciente va a decir, yo ya lo sabía. El doctor ya me lo había explicado, pero estoy aquí para que el doctor me lo resuelva. Pero con muy buena cara. A diferencia si nosotros le decimos, este lente es lo mejor, les va a resolver su 100%, se van a olvidar de todo, como lo venden muchos, ¿no? Eso es una mentira. O sea, tengo un chorro de familiares operados, tengo muchos pacientes operados y la verdad es que no es así. Extremamente diferente. No conviene que ponen pestañas y soluciones cercanas, ¿no? O sea que, y tiene cápsula. Si yo le quito la cápsula, se va a hipermetrofizar más ese ojo. Recuerden que las cápsulas generalmente les miopizan o les astigmatizan el ojo, no les hipermetrofizan. En algunos casos lo podrían llegar a hacer, pero imagínate, tiene un residual hipermetrófico de más 1, más 1.50 y todavía con cápsula. Se la voy a quitar y se nos va a ir a las 2, tal vez. Hay que hacerle un láser, porque no se puede hacer para recalcar, ¿están de acuerdo? Entonces,
pues las sorpresas están. No están exentos ninguno de que quede 100% loco. Es una mentira. No ofrezco el 100%. Yo les ofrezco a los pacientes un 98%, tirándolo al 100%, comentan los pacientes. Nosotros nos vamos a ir por el 100, pero no quiere decir que vaya a quedar al 100%. Entonces, valórenlo y siempre que el paciente no tenga el 100% de agudeza lejana, va a quedar más contento. La otra, si el paciente no les pide una cirugía refractiva para visión cercana, no se lo ofrece. O sea, un paciente que ve 20 teléfonos, que apenas va empezando con un poquito de presbicia, no traten de convencerlos. El paciente se ve un poquito interesado porque se nota, ya le das las opciones. Lo que hacemos muchas veces es le pones la opción de LASIK, monovisión, versus lentes bifocal. Entonces, si tú le explicas los pros y las contras de cada una de las técnicas, ellos eligen, pero ya con pros y contras. Tiene más pros un bifocal que un LASIK, sí. Entonces, el paciente lo va a escoger, pero lo va a escoger ya sabiendo de que tiene contras. La otra técnica también tiene contras, pero que esas son las dos son posibles soluciones a su problema. Entonces, así ya los pacientes tienen otra actitud, otra actitud. A veces tenemos el miedo de que si les decimos las posibles complicaciones, no le vamos a vender la cirugía. Y no es así. La verdad es que la mayoría de todos no la compran. Sí. Lo que no hagan es que hay doctores, no voy a decir nombres, que te dicen, no, puede quedar con un residual refractivo, no, se le puede romper la cápsula. No, o sea, pues no es necesario que digan algo así. O sea, es importante decir, bueno, como cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, hay riesgos de complicaciones. ¿Qué pasa si le queda un residual refractivo? Se le puede dar láser. Está incluido en el precio. Así, o sea, pero tú ya se lo dijiste. Ya no te dice el paciente, ¿por qué me van a dar láser? ¿Por qué me van a hacer esto? Si yo ya no operé, si se supone que limpio, bla, 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 bla. Pero si tú ya se lo explicas en el momento del antes, porque es el momento de la venta, no es el día de la cirugía, ni es después. Y sobre todo nuestros pacientes que ya fueron, por el caso del primero que puso Midori, si ya fueron tratados previamente, digan al paciente que se va a tratar de láser un retoque por cirugía, no les va a quedar el 100%, no mentira. O sea, apenas que tuvieran la resolución previa y queratomías previas, les puede quedar casi el 100%. Pero si no conocen el caso, díganle al paciente que se va a tratar, se le va a hacer un retoque sí o sí. Yo creo que si de 100 pacientes o de 1000 pacientes que he visto el doctor, 5 días han quedado exactos después de esto, después de ponerlo en trifocal, después de conocer a un paciente que tenía el eczema previo, quedó al 100%, sí, 10 pacientes de 1000 yo creo. Entonces es bajo, aunque lo metan a fórmulas, aunque metan calculadores, aunque todo. Dice el doctor que si el panacea o el no sé qué te va a pagar la cirugía eczema después, porque hemos comparado y dice el doctor, está bien, te vas a hacer caso, ponlo así. ¿Qué hubo la que te dije? O sea, me sirve más mi fórmula que yo tengo que en algunos casos. No quiere decir que en todos, chicos. En muchos va a funcionar, en muchos no. También, fíjense mucho en los problemas de superficie. Pacientes con ojo seco no le pueden hacer un láser después para corregir problemas. O sea, residuales refractivos. Entonces, a eso si ya está súper reseco un paciente, ustedes saben que un paciente superado de láser va a terminar con ojo seco. Entonces, si ya tiene un ojo seco sintomático, ustedes le ofrecen un focal, y aparte ya hacen un láser, va a quedar inconforme. O sea, no todos los pacientes son candidatos. ¿Cuánto tiempo antes le puedes dar tratamientos para tratar lo que se antes de ofrecerle de más? Ajá, pero aparte es un paciente que siempre va a estar luchando con ojo seco. Digo, no significa que es indicación para no operarlos, pero los tienes que ser conscientes. O sea, de que usted antes de la cirugía necesita ese tratamiento, después de la cirugía lo va a seguir necesitando. Pero se les dice. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna duda?
Bonito día a todos. Bye.